En 1981, un año antes de su muerte, salía publicado el libro Orden en el Caos, del general de divisiones Panzer Hermann Balck. Balck, uno de los 27 ganadores de la Cruz de Caballero, con hojas de roble, espadas y diamantes, y considerado entre los mejores comandantes de división y cuerpo de ejército alemán, plasmaría en sus memorias todas sus vivencias y opiniones de diversas situaciones vividas a lo largo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, la catástrofe de Stalingrado no pasaría desapercibida para el general, puesto que fue testigo de primera mano de los esfuerzos para salvar a los cercados en la ciudad a orillas del Volga. El general Balck y su 11ª División Panzer realizaron titánicos esfuerzos cerca al río Chir para que la operación Tormenta de Invierno del mariscal von Manstein, más mal que bien, pudiera dar inicio. Pero bien, ¿quién fue Hermann Balck? Creo que es bastante importante conocer a este general que muchas veces, a comparación de otros, pasa desapercibido. Hijo de una familia militar prusiana, Balck nació en 1893 y sirvió en la Primera Guerra Mundial con distinción. Pero su fama llegaría en la Segunda Guerra Mundial, donde se convirtió en un maestro del combate blindado. Destacado por su rapidez, iniciativa y liderazgo agresivo, Balck dirigió unidades Panzer en Francia, los Balcanes y el Frente Oriental. Sería bastante importante en la campaña de Ucrania, pero sin duda su momento de mayor fama llegó con las batallas defensivas en el río Chir. Con apenas unos 4.000 hombres y menos de 50 tanques operativos, Balck enfrentó una serie de potentes ataques soviéticos lanzados por múltiples divisiones que intentaban romper el frente alemán y aislar aún más a las fuerzas del eje. Pero Balck y su división Panzer no retrocedieron. Con maniobras rápidas, fuego concentrado y contraataques relámpago, su división destruyó más de 300 tanques enemigos en un mes, deteniendo el avance soviético en seco. Su liderazgo sería tan efectivo que incluso comandó desde la primera línea del frente, observando directamente el combate y reaccionando en tiempo real. Mientras en Stalingrado se vivía el principio del fin para la Wehrmacht, en el río Chir se libraba una batalla silenciosa, ignorada por la propaganda, pero decisiva para contener temporalmente el frente sur. El general Hermann Balck demostró que la combinación de liderazgo cercano, movilidad táctica y valentía puede marcar la diferencia incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Pero este hábil oficial, en sus memorias, trataría de explicar y dar su opinión de por qué la formación más poderosa de la Wehrmacht, el Sexto Ejército, fue derrotado. Conoceremos de primera mano la opinión de Balck acerca de todo esto. La batalla por Stalingrado, que había eclipsado todas las demás, llegó a su final. Como escribí en mi diario en aquel momento, los héroes de Stalingrado han dado sus vidas para ganar el tiempo necesario y formar un nuevo frente. Las fuerzas alemanas en Stalingrado habían inmovilizado a la mayoría de los ejércitos rusos en la zona, bloqueado sus líneas de suministro y así establecido las condiciones adecuadas que permitan el repliegue a nuestros ejércitos en el Cáucaso y permitirnos estabilizar la horrible situación que habían dejado nuestros aliados retirándose sin dar demasiada lucha. ¿Realmente valió la pena el resultado de este sacrificio? Esta cuestión ha sido examinada repetidamente y de manera muy rara la he abordado objetivamente debido a prejuicios y orientación política. En el invierno de 1941-1942, la orden que dio Hitler de mantenerse frente a Moscú sin duda había salvado al ejército alemán. Pero lo que estaba bien entonces estaba mal a finales de 1942. Hitler tenía una tendencia a emplear una y otra vez cualquier medida que haya resultado exitosa previamente. Fue bastante obstinado en este sentido. A diferencia de la situación del invierno anterior, el problema en Stalingrado solamente podía resolverse a nivel operativo. La situación entonces era un modelo clásico del tipo de problema que dominaba el Estado Mayor alemán. Esto solamente requería una orden, y esta era: Mariscal de campo von Manstein, hágase cargo de las fuerzas desde el Cáucaso hasta Vorónezh y restablezca el statu quo. Pero Hitler no pudo ni quiso dar tal orden. Sin duda, el miedo del dictador a tener que permanecer a la sombra de un comandante de ejército bastante exitoso y respetado como von Manstein
tendría algo que ver con ello. Además, dentro del partido nazi, Himmler y Goering se oponían tajantemente a esta decisión. Desde el invierno anterior, Hitler se había opuesto al arte operacional, a dejar a sus comandantes de ejército y grupo de ejército mayor libertad de acción. Por desconfiado que fuera, temía que el final de una solución operativa sea una retirada, una derrota segura y su propia desaparición. Otra razón clave fue que Hitler se veía a sí mismo librando una guerra económica más que militar. Vio las ventajas de controlar los campos petrolíferos del Cáucaso y la cuenca del Donetsk, y las desventajas que esto supondría para Rusia al verse privado de estos recursos. La Primera Guerra Mundial influenció bastante en el pensamiento y los objetivos de Hitler. En aquel entonces, cuando las armas defensivas eran más fuertes que las ofensivas, mantener el frente era factible, especialmente considerando que los sectores divisionales tenían solamente de 3 a 5 kilómetros de ancho. La misma orden en la década de los 40, cuando las armas ofensivas eran superiores y la anchura del frente iba de 20 a 40 kilómetros, era imposible de ejecutar, independientemente del nivel de experiencia, de liderazgo y coraje de las tropas. Oleadas humanas rusas y tanques arrasaron con todo. Hitler no podía aceptar esta realidad, así la dirección militar alemana tenía las manos atadas. Pero en lugar de volver a hacer una revisión detallada de los acontecimientos, quiero describir las razones más fundamentales del desastre tal como yo las vi. No es una retrospección perfecta afirmar que en Stalingrado se debería haber almacenado suficiente combustible, municiones y raciones. Estos suministros no tenían ningún valor si se encontraban detrás del río Chir, teniendo en cuenta la defectuosa logística alemana. La peligrosa situación en la que estábamos en Stalingrado era bastante predecible. Además de Hitler y Manstein, el mariscal de campo Paulus sería la tercera figura clave de este drama. Lo conocía ya desde hace varias décadas. Durante la Primera Guerra Mundial, en el cuerpo alpino, Paulus fue ayudante del segundo regimiento de cazadores, al que pertenecía mi 10º batallón. Paulus generalmente no tenía contacto con los oficiales de los batallones subordinados. Paulus se vería eclipsado por la personalidad enérgica de nuestro comandante de regimiento, el teniente coronel von Schellendorf, un típico aristócrata de Mecklemburgo. No había señales de una mente independiente en Paulus, siempre tuvo exactamente la misma opinión que el comandante de su regimiento. Von Schellendorf finalmente lo relevó por no haber demostrado determinación necesaria en una situación bastante difícil. Después de eso comenzó la carrera de Paulus como oficial del Estado Mayor en el cuerpo alpino. El Paulus que yo conocí en Stuttgart era muy diferente de la persona que había conocido durante la Primera Guerra Mundial. Llegué a verlo como una persona inteligente y muy educada, pero también como un ser humano tímido y sensible. Sobre todo lo consideraba una persona noble y honesta. Paulus pasó casi toda su vida sirviendo en puestos de personal. Nunca había tomado una decisión por sí solo. Simplemente recibió órdenes y luego las transmitió para ser ejecutadas. En el fondo era un hombre bastante eficaz y de la más alta calidad cuando lo conducía una mano fuerte, como por ejemplo el mariscal Reichenau. Pero Paulus fue el hombre que terminó en una situación bastante complicada a causa de Hitler. Era una situación en la cual lo único que contaba era tu propia fuerza de voluntad. Como hombre débil que era, se mantuvo fiel a lo que siempre había hecho. Presentó hechos, pidió decisiones y luego las convirtió en órdenes para que otros las ejecutaran. Paulus tampoco había sido preparado adecuadamente para el mando. Pasó inmediatamente de ser jefe de Estado Mayor de un ejército a convertirse en comandante de ejército. Se saltó los puestos de comandante de regimiento, división y cuerpo de ejército. Paulus no puede cargar con toda la culpa de Stalingrado. Soldados más fuertes y duros bien podrían haber fracasado en semejante caos. ¿Habría podido el sexto ejército salir del cerco en Stalingrado? ¿A dónde podrían haberse replegado? No existían reservas que pudieran haber relevado al sexto ejército. La acumulación de las reservas se habían descuidado durante demasiado tiempo hasta que ya no hubo tiempo suficiente para hacer algo al respecto. Con referente a los intentos de rescate, la mejor oportunidad que tuvimos se tuvo cuando nuestros tanques llegaron a poco más de 40 kilómetros de los cercados. Sin embargo, en ese momento cualquier intento de fuga, por supuesto, corría el riesgo de desintegrarse en una derrota total.
Siempre se dijo que en Stalingrado solamente había combustible para poder recorrer 20 kilómetros. Según mi propia experiencia, con los informes de combustible, creo que los tanques podrían haber recorrido otros 40 o 50 kilómetros. Los informes sobre combustible casi siempre tienden a subestimarse, pero al parecer Paulus aceptó estos informes al pie de la letra, en lugar de poder comprobarlos él mismo. Sea como fuese, nadie puede cambiar el hecho que dentro del cerco todos, desde el mariscal de campo hasta el hombre de menor rango, hicieron lo que pudieron. Solamente alguien que nunca ha asumido la responsabilidad de tales decisiones arrojaría piedras contra estos hombres. Otro factor importante para nuestra derrota fueron nuestros aliados. Durante aquellos días naturalmente no teníamos muy buena opinión acerca de ellos. Sin embargo, la historia me exige que explique algunas cuestiones. Los conocí a los tres, a los italianos, los rumanos y los húngaros, mayormente por mi experiencia en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Las impresiones que me formé entonces permanecieron generalmente válidas e inalteradas hasta ese momento. Respetaba a los rumanos más que a los demás. Eran valientes, pero no contaban con equipo demasiado moderno. Ni siquiera el mayor coraje pudo ayudarlos. Sin embargo, la guerra tenía cierto sentido para los rumanos. Por otra parte, los italianos nunca fueron buenos soldados, a excepción de ciertas unidades como los Alpini y algunos regimientos Bersaglieri. La campaña rusa era para ellos una guerra incomprendida, en la que pensaban que no debieron formar parte. Los húngaros eran similares a los italianos en cuanto a su valor de combate. Los soldados alistados del segundo ejército húngaro procedían en su mayoría de los territorios recientemente recuperados por Hungría. Casi todos habían regresado a ese país a regañadientes. ¿Qué hacían estas tropas combatiendo en el río Don lejos de Hungría? ¿Luchar por un país que despreciaban? A pesar de la gran buena voluntad entre el cuerpo de oficiales, siempre consideré que los húngaros solamente eran capaces de luchar en la zona de los Cárpatos y solo contra rumanos y eslovacos. Su responsabilidad como fuerza militar se vio agravada por el hecho de que las tres naciones querían luchar únicamente en sus propios ejércitos y no tenían ningún equipo moderno. Sus respectivos jefes de Estado, que insistieron en mantener sus propios ejércitos, fueron en última instancia responsables de la muerte y el encarcelamiento de miles de ellos. El hecho de que hayamos considerado a estos ejércitos aliados solamente puede explicarse porque estábamos embriagados por la idea de 40 divisiones más en el mapa, y calculamos totalmente mal el valor real de combate de estas. Habría sido mejor si se hubieran formado en unidades del tamaño de un regimiento con artillería e ingenieros y enviados a divisiones alemanas, utilizados como fuerzas de socorro o para colocar unidades alemanas en la línea del frente. Podrían haber cumplido quizá algún propósito, o deberíamos en todo caso haber prescindido de ellos por completo y haber basado nuestras operaciones en un nivel de riesgo mucho menor. Al final lo que hicimos fue agregar varios puntos vulnerables a una situación que ya estaba sobrecargada. Amigos, esta fue la opinión del general Panzer Hermann Balck, sin duda comentarios que aportan una perspectiva diferente a lo que fue la debacle alemana en Stalingrado y sus consecuencias. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de supergracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.